Hola a todos, muchas gracias por estar atentos a nuestro trabajo de investigación titulado Construcción de un objeto virtual de aprendizaje bajo el modelo basado en evidencias para el fortalecimiento de habilidades científicas en estudiantes del grado undécimo en la institución educativa Agustiniano Floridablanca. Los integrantes de este trabajo de investigación es la profesora Mónica Franco, licenciada en bioquímica, Leonardo Rodríguez, ingeniero electromecánico, Ervin Marcón, físico, quien les habla. La distribución de nuestro trabajo de grado está dada en la presentación de la siguiente manera: el problema de estudio, la pregunta problema, los objetivos, los soportes teóricos, el modelo de investigación, la metodología que se utilizó, la ruta de recolección y análisis de información, el diseño y la construcción, la implementación, la evaluación y por último la bibliografía. Nuestro problema de estudio se centra a raíz de la pandemia, que dejó varios vacíos conceptuales en nuestros estudiantes, y nosotros podemos evidenciar que hay falta de preparación en cuanto a las habilidades científicas. Esta presentación, o donde ellos preparan las pruebas saber en PreICFES, vemos que hay material poco interactivo y este material no estimula la creatividad, no genera interés, motivación hacia esos aprendizajes. También nosotros podemos evidenciar que en las pruebas internacionales PISA, nosotros a nivel de Latinoamérica tenemos una baja ponderación en estas pruebas. También las pruebas saber, sabemos que evidentemente han estado atenuándose los resultados y por lo tanto el gobierno ha implementado las pruebas evaluar para avanzar para saber y diagnosticar dónde están esas falencias. Obviamente también la desmotivación hacia los procesos de aprendizaje que fortalecen las habilidades científicas. Podemos ver estudiantes que no son tan metidos de lleno en la parte científica, son un poco más apáticos con las ciencias naturales. Entonces, de aquí parte nuestro problema de estudio. También vemos este proyecto como una oportunidad para cambiar el material didáctico que se trabajan, donde se trabajan estas pruebas. Fíjense que nosotros queremos hacer este objeto virtual de aprendizaje para ayudar a niños que no tienen recursos para costear estos materiales. Siendo así, ¿de qué manera la construcción de un objeto virtual de aprendizaje bajo el modelo basado en evidencias puede contribuir al fortalecimiento de habilidades científicas en estudiantes del grado undécimo de la institución educativa Agustiniano Floridablanca? Ese va a ser nuestro problema y nuestros objetivos, el general, pues vamos a construir el OVA con el modelo basado en evidencias, que es el que trabaja las pruebas de estado, para ese fortalecimiento de habilidades en nuestros estudiantes del grado undécimo. Primero vamos a establecer los requerimientos del OVA, analizando las características educativas, pedagógicas, los componentes tecnológicos. Luego vamos a diseñar y a construir el OVA aplicando pues el modelo basado en evidencias para el fortalecimiento de habilidades científicas. Vamos a implementarlo con la población, lo implementamos eh, y vemos que nuestros resultados son muy buenos. Vamos a verlo más adelante. Vamos a evaluar la relación que tiene el OVA con el fortalecimiento de habilidades científicas. Vamos a darle paso a la profesora Mónica para que ella nos hable un poco sobre la parte del marco referencial. Profe Mónica, adelante, profe. Gracias, profe Erwin. En efecto, nosotros iniciamos con la propuesta de hacer un REDA, pero pues entonces nos enfocamos a medida que fuimos trabajando en las asignaturas de la maestría en realizar un OVA porque era mucho más completo. Aparte de eso, pues podíamos trabajar una herramienta que integrara las ciencias, la biología, la química y la física. Por ello, pues empezamos una revisión documental y pues para esto, pues estos fueron nuestros antecedentes. Tomamos en cuenta Montaño 2018,
Martínez 2018 y a Rodríguez 2019, quienes realizaron objetos virtuales de aprendizaje, algunos lo implementaron y lo utilizaron como herramientas para la enseñanza. Tomamos otros referentes como lo fue el uso de los juegos en la enseñanza de la Universidad de Oviedo, también BARAP 2020, quienes realizaron también la contextualización de los juegos y las simulaciones en la enseñanza. Y finalmente, para la guía del diseño, utilizamos el trabajo de Morales 2016, con el cual aprendimos cómo realizar la construcción de nuestro OVA. El proyecto se realizó en el Colegio Agustiniano en Florida Blanca, Santander. Es un colegio privado, es un colegio amplio que cuenta con laboratorios, con canchas, con coliseos, con salas de cómputo. Ellos pretenden una formación integral que se basa en la vivencia de valores para la construcción del conocimiento, interiorizando la realidad desde un espíritu agustiniano recolecto, uniendo al amor y la ciencia. Ellos quieren fortalecer las dimensiones emocionales, cognitivas, corporales, éticas, estéticas y espirituales de los niños, para que ellos, basándose lo que se les da como educación, sean testimonio de valores, sean sensibles, solidarios, educados, críticos y reflexivos, teniendo en cuenta pues como el aspecto espiritual. Para nuestro proyecto es relevante, primero, hacer énfasis en la importancia de la educación en Colombia, por ello tomamos en cuenta la Constitución Política de Colombia, luego la forma en que está instaurada esa educación por medio de la Ley General de Educación, luego en este caso los contenidos y competencias que deberíamos tener en cuenta en cada una de las asignaturas que trabajamos en el OVA por medio de los estándares y competencias, cómo se implementarían esas TIC bajo pues ese marco legal. Por ello tuvimos en cuenta el Plan Nacional de las TIC y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y la forma en que nosotros deberíamos presentar el contenido según la normativa, en este caso que fuera respetuoso, ya que son adolescentes, por eso tuvimos en cuenta la Ley de Infancia y Adolescencia y el Decreto 360 de 1989. Para el marco contextual tuvimos en cuenta los siguientes conceptos estructurantes. El primero es aprendizaje significativo, que según Auswell 2002 es una articulación entre las ideas, conceptos y campos del conocimiento específicos que están organizados y están relacionados con las experiencias de un sujeto. Para el OVA, según Castillo 2009, él dice que es un contenido informativo que está organizado y que tiene una interconectividad formativa y que el sujeto lo va interiorizando y relacionando pues de una forma práctica con una plataforma e-learning. REDA, que según la UNESCO 2021 es una oferta abierta y ordenada de recursos habilitada por tecnologías de la información y de la comunicación que pueden ser utilizados para consulta, uso o adaptaciones. Luego viene el modelo basado en evidencias, en donde, según Nieves 2007, es un marco de desarrollo de las pruebas en el que se hace explícito la forma en cómo se puede evaluar, basándose en una evidencia de la prueba. Las habilidades científicas, según Fonseca, tiene que ver con capacidades de un sujeto expresadas en acciones para razonar y explicar el mundo natural y social. Pueden ser investigativas, pueden ser de pensamiento crítico o de pensamiento reflexivo. Viene el entorno virtual simulado, que según Amaya 2018 es un espacio en donde hay unos acontecimientos simulados y se involucran causalidades entre los elementos, los eventos y el mundo real. Y por último viene el conectivismo, que es tenida en cuenta como un ambiente de aprendizaje, según Gutiérrez 2012, en el cual se permite que fácilmente se pueda controlar una situación desde la perspectiva del estudiante. Entonces se conecta el estudiante con una situación por medio de unos conocimientos y unas habilidades.
En cuanto a la metodología, se tuvo en cuenta los siguientes criterios. Primero, el método de investigación fue descriptivo, ya que describimos de manera detallada la importancia de fortalecer las habilidades científicas empleando las TIC. El enfoque de investigación fue cualitativo porque interpretamos y emitimos palabras, imágenes y textos refiriéndonos a sus cualidades para cada análisis que se realizó durante el trabajo de grado. El tipo de investigación fue analítico descriptivo porque empleamos unas técnicas para recolectar información, organizamos una información estadística frente a esos instrumentos. Luego analizamos cualitativamente los niveles de desempeño de las habilidades científicas de los estudiantes para plantear unas soluciones. Por último, la población y muestra de nosotros fueron 56 estudiantes. La muestra también fue de 56 porque pues es inferior a 100 estudiantes, entonces pues esto nos obliga a que población y muestra fue de 56 estudiantes, de los cuales 19 eran mujeres y 37 eran hombres, ubicados entre las edades de los 16 a los 18 años. Las categorías de estudio fueron 4. Los requerimientos del OA fue la primera, en donde se hizo pues la fase diagnóstica, el diseño del OA, en donde se hizo la construcción de nuestro objeto virtual de aprendizaje, la implementación del OA, en donde los chicos interactuaron con el OA y la evaluación del mismo por medio de un instrumento de evaluación. Las técnicas e instrumentos de recolección que se emplearon fue la encuesta, en la que se realizó un cuestionario online en Google Formularios para extraer información de gustos y disgustos de los estudiantes frente a las ciencias y también a las herramientas tecnológicas. La observación directa, que se centró en el desarrollo de una guía de observación que se anexió junto al diario de campo, donde se extrajeron datos acerca de la interacción de los estudiantes con el OA. El pretest y posttest, que pues es un cuestionario también online en Google Formularios, donde los estudiantes respondían preguntas ICFES con referencia a los objetos virtuales, al objeto virtual de aprendizaje y los REDA empleados allí. El diario de campo, en donde estaban las guías de observación, y se registraron los momentos que hubo en la interacción de los estudiantes con la herramienta cuando se hizo la socialización colectiva. Por último, la recuperación documental, en donde nosotros examinamos varias bases de datos en plataformas diferentes. Exploramos FED, la Universidad de Utah, Socrative, Classcraft, que fueron las principales que nos dieron como luces para poder hacer nuestro OA. Nuestra ruta metodológica se dividió en 4 fases. La primera, que fue los requerimientos del OA, allí realizamos la encuesta diagnóstica, realizamos el pretest en Google Formularios, la matriz DAFO, en donde identificamos debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades frente al ejercicio de análisis, y los análisis de desempeños. Es un reporte realizado por el ICFES. Nosotros lo que hicimos fue cogerlo, analizar esos desempeños que había tenido el colegio en años anteriores para poder hacer una estadística y mirar en qué tenían que mejorar, en qué desempeños tenían que mejorar los estudiantes. El diseño del OA, en la fase del diseño del OA hicimos una revisión y selección de los REDA que encontramos abiertos en las diferentes plataformas para poderlos colocar en nuestro OA, y asimismo pues también creamos redas propios para poder, digámoslo, mejorar y personalizar nuestro OA preparándonos con Muller. En la implementación del OA hicimos que los estudiantes interactuaran preparándonos con Muller, y asimismo pues también permitimos que los chicos afianzaran sus habilidades en cada uno de los redas propuestos, se recolectaron los resultados y por último se hizo un registro de la interacción de los estudiantes con el OA. En la fase de evaluación del OA se hizo un contraste estadístico del pretest realizado en el diagnóstico con el posttest, obviamente también por medio de un Google Formulario. Se aplicó ese posttest y finalmente pues ellos hicieron una evaluación, se hizo una evaluación del estudiante o de los estudiantes en general escrita, de un paracadémico, para realizar las sugerencias en el mejoramiento del OA, preparándonos con Muller. Para la fase de construcción e implementación del OA, importante pues que en cada apartado de estos
nosotros realizamos unas actividades referentes en el caso de el diagnóstico, como ya les había comentado, la elaboración de los instrumentos, la aplicación de la encuesta pretest y post-test, los análisis estadísticos de los reportes de resultados para darnos un total de la caracterización de la población de parte cualitativa. En el diseño de LOA tuvimos en cuenta los gustos y preferencias y estilos frente al diseño que nos arrojó la encuesta realizada a los estudiantes. Creamos el guión académico, que es un instrumento propio en donde nosotros quisimos formalizar la organización de nuestro OVA en cada una de las asignaturas en biología, química y física. Construimos nuestro REDA propios del OVA y también utilizamos unos REDA de otras plataformas para poder complementar los aprendizajes y pues también emplear otros recursos digitales. En este caso utilizamos FED, utilizamos los repositorios de la Universidad de Utah y también utilizamos Classcraft. Y finalmente construimos el site para que soportara todos los REDA que habíamos creado. Luego llegamos a implementarlos. La implementación constó de 3 fases. La primera, hubo una explicación de una de las personas del equipo hacia los estudiantes en donde se les mostró la plataforma, cómo podían interactuar con ella, se les mostró la ficha de metadatos y finalmente lo que se hizo fue una interacción personal de los estudiantes en casa con el OVA, luego ellos llegaron al colegio, en la sala de sistemas entre todos, ya con uno de los integrantes de nuestro equipo, se hizo la interacción colectiva con el OVA, por medio de eso se tomó también los registros de análisis, se recolectaron las evidencias y hubo unas recomendaciones de los estudiantes frente a las herramientas creadas. Por último, pues esa evaluación, esto que dijeron los chicos de forma verbal y que también escribieron, se tuvo en cuenta como una evaluación colectiva, cuantitativa, y también se hizo una evaluación por parte de un par académico empleando algunos de los criterios de la norma UNE. Voy a aclarar que la norma UNE se utilizó para una evaluación somera, que fuera un poco más objetiva, ya que si nosotros implementamos todos los criterios de la norma UNE, pues nos vamos a demorar un poco más en la profundización de nuestro trabajo de grado y esto daría para otra tesis. Como veremos a continuación, el profe Leonardo nos explicará los resultados de nuestra investigación, los análisis de los resultados, las recomendaciones y conclusiones. Adelante, profe Leonardo. Bueno, muchas gracias, profe Mónica. En cuanto a la intervención en los requerimientos del OVA, primero se realizó una encuesta diagnóstica dividida en 3 secciones. La primera es una caracterización sociodemográfica, donde hallamos que la población de estudio está entre los 15 y los 18 años, que 37 estudiantes son hombres y 19 estudiantes son mujeres y que la mayoría son de estrato 4 en adelante. La segunda sección trata aspectos que deben ser reforzados en cuanto a las temáticas tratadas en las pruebas Saber 11 en ciencias naturales. Acá se evidencia que en física 39 estudiantes consideran que debería reforzarse la temática de leyes de Newton. En química 43 estudiantes consideran que debe reforzarse la temática de estequiometría y en biología 48 estudiantes y 43 estudiantes que debe reforzarse la temática de ADN y genética mendeliana. Y tercero, se trata sobre los gustos y preferencias frente a recursos multimedia que prefieren los estudiantes, donde se indagaron por los recursos multimedia que les agradaría encontrar en el objeto virtual de aprendizaje. Ellos manifiestan que en simulaciones un 76.8%, en videojuegos un 69.6% y experiencias virtuales de laboratorio un 66.1%. Bueno, nosotros logramos concluir que
vamos a usar personajes de cómic, películas o videojuegos según las edades de los estudiantes. Que las habilidades científicas se reforzarán con actividades basadas en el modelo basado en evidencias, usando simuladores, videojuegos y experiencias virtuales. Y que los temas que más consideran repasar son las leyes de Newton, conversión de unidades, fluidos en física, estequiometría en química, ADN y genética mendeliana en biología. Para reconocer las habilidades a reforzar, se realizó un análisis descriptivo del reporte de resultados Saber 11 del 2021. Acá se discriminaron los componentes y habilidades evaluados por esta prueba, que contempla los estándares básicos de competencias del Ministerio de Educación Nacional y los aprendizajes reglamentados en la matriz de referencia de Ciencias Naturales de grado 11 según el modelo basado en evidencias. Primero se establecieron los niveles de desempeño. El color rojo corresponde a nivel 1 de desempeño, el color naranja a nivel 2 de desempeño, color amarillo a nivel 3 de desempeño y el color verde a nivel 4 de desempeño. En esta figura observamos que los estudiantes de grado 11 de la institución educativa Agustiniano del año 2021, un 21% de estudiantes se ubicaron en el nivel 2, un 59% se ubicaron en el nivel 3 y solo el 20% están en el nivel 4 de desempeño. Bueno, acá tenemos el porcentaje promedio de respuestas incorrectas que obtuvo la institución en cada aprendizaje evaluado en la prueba Saber 11 en ciencias naturales, siendo los componentes divididos en procesos químicos, físicos y vivos, transversalizados en cada una de las competencias y discriminando a cada uno por aprendizajes, los cuales estos últimos, pues para los autores de este estudio son aquellas habilidades que se deben fortalecer de acuerdo a los porcentajes promedios de respuesta incorrecta más alto. En procesos químicos se enfocará en la habilidad de explicación de fenómenos y uso comprensivo del conocimiento. En física, uso comprensivo del conocimiento e indagación, y en procesos vivos, indagación, uso comprensivo y explicación de fenómenos. Por tanto, teniendo en cuenta el objetivo de la investigación, se pretende que los estudiantes logren en niveles de desempeño 3 y 4 para el año 2022. Bueno, según el diagnóstico de las temáticas a tratar y de reconocer las habilidades a fortalecer, se aplicó una prueba pretest que está dividida en 3 secciones. La primera sección contiene 8 preguntas enfocadas a la habilidad de uso comprensivo del conocimiento científico. La segunda sección contiene 7 preguntas que corresponde a la habilidad de explicación de fenómenos. Y la tercera sección contiene 3 preguntas a la habilidad de indagación, para un total de 18 preguntas. Aquí podemos visualizar el número de respuestas correctas de un total de 56 y el correspondiente porcentaje de respuestas correctas, donde podemos concluir que existe un porcentaje bajo de respuestas correctas, ya que en la mayoría de preguntas no pasan ni siquiera del 50%. Y pues podemos puntualizar en las preguntas, la pregunta 13, que es propio del componente químico, se observa problemas de comprensión en torno al reactivo limitante y excedente en reacciones químicas. En la pregunta número 14, propio del componente biológico vivo, se observa problemas de comprensión en clonación. Y por último, en la pregunta número 16, propio del componente físico, se observan problemas de comprensión en cuanto a la mecánica de fluidos y fuerzas. Y por último, con los resultados obtenidos,
realizamos una matriz DAFO, donde encontramos las debilidades. La principal es la fortalecer las habilidades científicas en el aula con el fin de apoyar el entrenamiento para la prueba saber. En las amenazas encontramos encontrar una plataforma gratuita que soporte las simulaciones animadas. Entre las fortalezas encontramos que la gran mayoría de estudiantes planea estudiar profesiones que están muy ligadas al uso de habilidades científicas. Y en oportunidades encontramos que el fortalecimiento de habilidades científicas de manera integrada con las emocionales. En cuanto a la intervención del diseño de LOA, tomamos la metodología del diseño instruccional ADI como base, donde existe una fase de análisis, de diseño, de desarrollo, de implementación y de evaluación. Para esto se planeó un guión académico, donde pudimos especificar el objetivo general y los objetivos específicos de aprendizaje según los aprendizajes que se esperan logren los estudiantes. También definimos la metodología, que para los 3 RED son el modelo constructivista, aprendizaje significativo y conectivista. La estructura de los recursos tendrán una introducción, los objetivos de aprendizaje, una conceptualización, el recurso diseñado en Genially o en Classcraft, una pregunta de motivación y los referentes bibliográficos. También se presenta el modo de evaluación, que será 3 preguntas tipo IPES con el modelo basado en evidencias. Estos 3 recursos hacen uso de elementos de alta interactividad como juegos y preguntas de selección múltiple con el modelo basado en evidencias para la práctica de conceptos y fortalecimiento de habilidades científicas. Y para complementar los recursos propios se ideó un plan de búsqueda que busca reforzar el modelo, el objeto virtual de aprendizaje como simulaciones, memes, GIFs y que trate las habilidades y temáticas a reforzar. Acá tenemos nuestro objeto virtual de aprendizaje denominado Preparándonos con Moller. Tiene un avatar creado en Bokeh que da la bienvenida a los estudiantes. También se presenta a los creadores del site y aparece la licencia Creative Commons del sitio web. Cada recurso en física, biología y química tiene la misma estructura, donde se presenta una introducción, una guía de navegación, los objetivos de aprendizaje, una conceptualización y el recurso diseñado. En física tenemos este recurso donde los estudiantes ayudarán a Thanos a recuperar las gemas del infinito al dar clic en misiones. Encontramos una historia con personajes ficticios de los Vengadores. Acá también se presentan las actividades y preguntas tipo ITFES en cuanto a las leyes de Newton. Podemos ver aquí algunas actividades y preguntas planteadas, algunos ejercicios desarrollados y podemos ver algunas simulaciones que permitirán al estudiante contestar correctamente las preguntas. En cuanto a biología, encontramos este recurso diseñado en Genially, denominado Clonando Ando, donde una familia de cavernícolas tiene que sortear por algunas misiones para alcanzar la meta. Aquí encontramos las reglas y podemos mover la antorcha para descubrirlas. Acá están algunas actividades con juegos y preguntas y actividades en torno a la temática de clonación. También en algunas misiones podemos encontrar algunos simuladores, como por ejemplo este simulador. Podemos dar clic aquí en el simulador y podemos realizar las actividades para clonar estos 3 tipos de ratones. Y por último, en química
tenemos la misma estructura y tenemos la actividad creada en Classcraft, donde los estudiantes previamente tenían que escribirse. Este recurso consta de 3 capítulos. Cada capítulo pues tiene sus respectivas misiones, tiene una historia de un héroe que tiene que pasar por algunas misiones, tiene sus respectivas tareas y un debate. En algunas misiones nosotros podemos encontrar algunas actividades creadas en Genially en torno a la temática de estequiometría. Podemos aquí también encontrar algunas simulaciones que ayudan al estudiante a contestar las preguntas. Y pues por último encontramos la parte de créditos de nuestro sitio web. En cuanto a la intervención en la implementación del OVA, se realizó en 3 momentos, como lo había dicho ya la profe Mónica. La primera, los estudiantes tuvieron un acercamiento con el SITES, donde visualizaron una introducción y la conceptualización. El segundo momento, los estudiantes interactuaron con los 3 RED diseñados en su casa, y por lo último, los estudiantes socializaron y respondieron la parte evaluativa, que correspondían a 3 preguntas con el modelo basado en evidencias. Todas estas dudas y preguntas fueron plasmadas en un diario de campo, donde se concluyó que los estudiantes optaron primero por interactuar primero con el curso en biología, ya que la postura del colegio en el plan de estudios de Colegio Justiniano reglamenta biología hasta el grado 9. También se evidenció que los recursos tenían un correcto diseño gráfico de explicación de manejo de los mismos, ya que no se tuvieron problemas con la ejecución y la interacción con los mismos. Los estudiantes se notaron motivados, ya que contenían dinámicas y mecánicas interesantes para ellos. Y en cuanto a la intervención en la evaluación de la calidad del OVA, tenemos el análisis de resultados pre-test y post-test. Bueno, en estas 2 tablas podemos ver claramente el comportamiento de respuestas correctas antes y después de la interacción con el OVA, donde hay un aumento significativo de respuestas correctas, donde podemos ver aquí en el pretest no superaba el 50%, y aquí en el posttest se vio un aumento significativo. Bueno, aquí los resultados correlativos entre el pretest y posttest muestran una clara diferencia entre el entrenamiento tradicional de preguntas sin dinámica ni interactividad contra el posttest, donde se implementó el OVA, que tenía todo el contexto dinámico, interactivo y elementos atractivos para la práctica educativa. Podemos observar que los valores medios obtenidos en el pretest, en contraste al posttest, donde se pasa de un valor de 8 a 18 puntos a 14 a 18 puntos. Eso significa que se obtuvo una ponderación mejorada de 6 puntos, es decir, que se pasó de un 44.44% de respuestas correctas a un incremento de 77.77% de respuestas correctas, notando una mejoría del 33.33%, lo que evidenció mejora en las habilidades que se querían reforzar o fortalecer, tales como el uso comprensivo, la indagación y la explicación de fenómenos. También se realizó un cuestionario valorando el OVA de forma con 3 preguntas en cuanto al diseño, interactividad y contenido, también la coherencia de los objetivos planteados y el fortalecimiento de habilidades científicas. Desde la percepción del estudiante, pues el recurso tiene un buen reconocimiento entre ellos. El recurso da una mirada diferente, de preparación diferente para el fortalecimiento de habilidades científicas, y en general se pudo observar la percepción de novedad pues al trabajar preguntas IFES.
interactivas para el mejoramiento de habilidades científicas en ciencias naturales y se cataloga como una herramienta útil para las pruebas Saber 11. Y por último tenemos la evaluación por un par académico, donde se dio una valoración del 88.14% de calificación total. Esto, pues el evaluador escribió textualmente que el LOBA Muller tiene una alta aplicabilidad y puede ser montado en cualquier repositorio reconocido, pues ya que cumple con la mayoría de criterios pedagógicos, didácticos, tiene objetivos claros y puede responder a una situación cotidiana. También los contenidos presentan gran veracidad y están aterrizados a los contextos de los estudiantes. También el diseño estético es impecable y también es fácil de usar. Bueno, aquí tenemos ya las conclusiones. Pues el modelo instruccional que usamos es el modelo instruccional ADI, que la comparación entre el pretest y posttest deja una clara mejoría de 6 puntos, lo que representa un aumento del 33.3% en los desempeños del posttest, por lo que podemos afirmar que la interacción con el recurso influye como elemento dinamizador del proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales. También es necesario recurrir a las características de la población a la cual se dirige, orientando sus actividades y objetivos de aprendizaje a las necesidades que la población manifieste. Y que los resultados en la implementación del OVA dejan claro la necesidad de establecer metodologías TIC con entornos de simulación y evaluación enfocados a las realidades de los estudiantes con el modelo basado en evidencias. Y por último tenemos las recomendaciones. Es recomendable implementar el recurso en la plataforma LMS cuando se realicen ajustes y se perfeccione el recurso. Es importante mencionar que al momento de diseñar recursos educativos digitales, estos contengan en su propia estructura un apartado donde se dé a conocer los conocimientos previos o presaberes requeridos para una interacción adecuada y que tomando en cuenta las valoraciones positivas de los estudiantes con los memes, simulaciones, anime, etc., al interactuar con el recurso diseñado es recomendable realizar un estudio profundo y a detalle sobre la incidencia del trabajo emocional en el aprendizaje. Y por último, pues encontramos nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias.